Pues en algunos de los casos que han marcado en los últimos años el debate sobre la eutanasia en España. Hoy, como acabamos de ver hace pocos minutos, se acaba de aprobar la tramitación de una proposición de ley impulsada por el Partido Socialista para despenalizar la eutanasia, para incluirla en el Sistema Nacional de Salud con financiación pública. Esa proposición de ley plantea varios requisitos. Si finalmente se aprueba, la eutanasia se podría aplicar bajo estas condiciones: en caso de enfermedad grave incurable o de enfermedad grave invalidante. También, para formalizarlo, habría que presentar dos escritos, habría que hacer dos peticiones con diferencia en el tiempo de al menos 15 días y también firmar un consentimiento expreso. Hay alguna excepción, por ejemplo, personas que están incapacitadas. Antes de esa incapacitación deberían de haber dejado por escrito esa voluntad y ese consentimiento. Estos son los requisitos que plantea la proposición de ley que, como veíamos, acaba de votarse hace muy pocos minutos. Macarena Bartolomé, Congreso, ¿cuál ha sido el resultado? Con una amplia mayoría, más de 200 votos, 203 votos a favor, en contra el Partido Popular y Vox, también UPN y Foro Asturias. Este es el primer paso para que la eutanasia deje de ser delito. El PSOE, que ha querido que esta fuera la primera ley de la legislatura, espera que pueda entrar en vigor antes de verano. Ha sido un debate emotivo, a ratos tenso. Quienes han votado a favor defienden que este es un nuevo derecho, que no es obligatorio, solo para quienes quieran ejercerlo, y que es compatible con los cuidados paliativos. El Partido Popular ha acusado a los socialistas de promover la eutanasia para ahorrar. Dicen que son recortes sociales con la excusa del derecho a morir. El de hoy es el primer paso para despenalizar la eutanasia. El dolor y el sufrimiento no tiene ideología. Se incluirá en la cartera de servicios y será financiado por la sanidad pública. Antes de decidir, el paciente será informado sobre posibilidades terapéuticas y posibles cuidados paliativos. Una vez adoptada la petición, pasará el escrutinio de dos médicos, uno de ellos especializado en la patología concreta del enfermo, y después una evaluación de control. Hoy el PSOE pedía al PP que apoye esta ley. Y yo les vuelvo otra vez a pedir que, por favor, no se opongan, como siempre, a todos los derechos. Luego lo usarán. El PP respondía asegurando que la eutanasia que plantea el PSOE es una medida de ahorro para el Estado. Suponen ahorros para el coste de las personas mayores, de los más frágiles, de los más vulnerables. Son recortes sociales en toda regla. Recortes sociales en toda regla. Con la excusa, eso sí, del derecho a morir. La posición de la derecha respecto de la eutanasia es que se joda Ramón Sampedro. Durante la intervención de Pablo Echenique, un diputado del PP gritaba: «Es repugnante que tú defiendas esto». No se oía, pero lo contaba después Pablo Iglesias en un tuit. Vox, por su parte, insistía en que el PSOE quiere eliminar a los que ya no son útiles. Convierten al Estado en una máquina de matar. Porque una cosa es la voluntad de suicidarse y otra es convertir al Estado en una máquina de matar. Y a los médicos en sus cómplices y verdugos. En la tribuna de invitados del Congreso, emocionados las familias de algunos de los que ya no están y que pidieron durante años una ley que les ayudara a morir dignamente. Ángel Hernández, el hombre que en abril ayudó a morir a su mujer en estado terminal y por lo que está pendiente de juicio, hablaba su llegada de día esperado. Esta tarde cruzaremos el río de la sinrazón, por fin. Las asociaciones a favor de la despenalización de la eutanasia recuerdan que esta norma reconoce la objeción de conciencia a los médicos y da garantías a los que asistan en la muerte. Y esperamos una ley que garantice esa libertad para que aquella persona que considere que su vida ya no merece la pena ser vivida porque no tiene dignidad pueda recibir una ayuda en condiciones acorde a nuestra sociedad, ¿no? Una medida que Sanidad espera tener aprobada en junio. El ministro y un grupo de diputados han saludado a algunos de los activistas a favor de la eutanasia. La foto la han abucheado desde una de las dos asociaciones contrarias que han protestado ante el Congreso. Al inicio de la sesión, Hazte Oír exigía que no se tramitara el proyecto. Esta ley va a permitir que se eutanasie a ancianos, a personas terminales, a personas enfermas. No es de recibo que en una sociedad del siglo XXI matemos a las personas más vulnerables. Reclaman que no se vaya más allá de los cuidados paliativos y han anunciado una campaña de presión a los diputados de la oposición para evitar que el Congreso regularice la eutanasia en España. Y nada, a todos aquellos que también nos seguís por Zoom o por otros medios. Pues nada, muchas gracias y vamos a ver si puedo ayudaros y ayudarme a mí también a entrar en este tema que tiene como título: Nosotros sufrimos,
nosotros decidimos. Ha sido interesante. Voy a retomar alguna de las intervenciones, ¿se oye? Relevantes que... Sí, parece que esté en el cine. Sí, tal vez intervenciones relevantes que han aparecido en esta comparecencia. Decía cosas como el dolor y el sufrimiento no tienen ideología, no se oponen como siempre a todos los derechos, no se opongan como siempre a todos los derechos, decía una magistrada. El ahorro para el coste de las personas mayores, de los más frágiles, de los más vulnerables, recortes sociales en toda regla, con la excusa de derecho a morir, convertir el Estado en una máquina de matar y a los médicos en cómplices y verdugos, nuevo derecho. Esta tarde cruzamos el río de la sinrazón, objeción de conciencia para los médicos, realmente, libertad de que se garantice que cuya vida ya no merece ser vivida porque no tiene dignidad puede recibir una ayuda acorde a nuestra sociedad. No es de recibo que en la sociedad del siglo XXI matemos a las personas más vulnerables. Esto contrasta con palabras que escuchamos en el libro del Eclesiástico que dicen lo siguiente: Hijo, cuida de tu padre en su vejez y en su vida no le causes tristeza. Aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente. No le desprecies en la plenitud de tu vigor, pues el servicio hecho al Padre no quedará en olvido. Será para ti restauración en lugar de tus pecados. El día de tu tribulación se acordará Él de ti. Como hielo a buen tiempo se disolverán tus pecados. Como blasfemo es el que abandona a su padre, maldito del Señor, quien irrita a su madre. Y dice en el capítulo 7, también al pobre tiéndele tu mano, para que tu bendición sea perfecta. La gracia de tu dádiva llegue a todo viviente, ni siquiera a los muertos le rehuses tu gracia. No te rezagues ante los que lloran, y con los afligidos muéstrate afligido. No descuides visitar al enfermo, que por obras de estas ganarías amor. En todas tus acciones ten presente el fin y jamás cometerás pecado. Que es fácil al Señor el día de la muerte, pagar a cada uno según su proceder. El mal de una hora, el placer, hace olvidar. Al final del hombre se descubren sus obras. Antes del fin, no llames feliz a nadie, que solo a su término es conocido el hombre. Si en la juventud no has hecho acopio, ¿cómo vas a encontrar en tu vejez? Qué bien sienta el juicio a las canas, a los ancianos el tener consejo. Qué bien parece la sabiduría de los viejos, la reflexión y el consejo en los ilustres. Corona de los viejos es la mucha experiencia, su orgullo es el temor del Señor. Y por último, en el capítulo 38, dice así: recurre luego al médico, pues el Señor lo creó también a él, que no se aparte de tu lado, pues de él has menester. Hay momentos en que en su mano está la solución, pues ellos también al Señor suplicarán, que les ponga en buen camino hacia el alivio y hacia la curación para salvar tu vida. El que peca delante de su hacedor caiga en manos de médico. Bien, interesante el contraste, ¿verdad?, que escuchamos en las noticias en este medio introductorio del 11 de febrero del 2020, a las 21 horas más o menos, antes de las enmiendas presentadas por distintos partidos políticos el 10 del 9 del 2020, a las 2 de la tarde. Con un resultado pues que ya habéis visto, 203 votos a favor, 140 en contra y 2 abstenciones. Bien, esto era un poco una introducción para abrir boca, para despertar el corazón ante la situación real que estamos viviendo.
Yo voy a dividir esta exposición, he preparado mucho material, no me va a dar tiempo a explicarlo todo, si queréis en otro momento o si no os lo paso, os lo doy o lo que queráis. Pero una primera parte que habla de unos conceptos clave que yo creo que tenemos que tener en cuenta. Después, un breve repaso histórico frente a las situaciones incurables y la situación actual. En un tercer lugar, si existe una posible respuesta. Y por último, unos argumentos contra la eutanasia, ¿de acuerdo? Que ocuparán también una gran parte. Empezamos por el principio. Conceptos clave. ¿Qué es la eutanasia en sí y cómo podemos definirla? Pues podemos definirla como una conducta intencionalmente dirigida a terminar con la vida de una persona que tiene una enfermedad grave e irreversible, por razones compasivas, evitar sufrimiento en un contexto sanitario. Su nombre es el primer sofisma. Buena muerte, euthanatos, homicidio por compasión, muerte digna, muerte dulce, adelantar la muerte, ayudar a morir. La pregunta es, ¿a quién le gustaría una mala muerte? ¿Ser tratado sin piedad, morir indignamente o con amargura? ¿O que le prolonguen su agonía o morir solo o sin el apoyo de nadie? Entonces, ¿queremos todos la eutanasia? ¿Si es así? ¿Queremos todos la eutanasia? Primer eufemismo, ¿no? Primer sofisma. Bien, luego la eutanasia se puede dividir o se puede acotar de tres modos. Lo que es la eutanasia activa, pasiva, voluntaria o involuntaria o conocida como cacotanasia. La activa es aquella producida, es aquella conducta por acción deliberada de poner fin a la vida de un enfermo directamente. Esta es la activa. La pasiva podríamos decir que es una conducta para provocar la muerte mediante una omisión deliberada de un cuidado debido y necesario para la curación o la supervivencia. Es decir, una muerte mediante una omisión. Estoy omitiendo algo de forma deliberada en un cuidado que debería de producirse y necesario para la supervivencia y la curación. Esto no hay que confundirlo, esta omisión, con la abstinencia terapéutica o la limitación del esfuerzo terapéutico, que luego veremos, que significa evitar el encarnizamiento terapéutico, respetando el deber y el derecho a rechazar los medios desproporcionados, porque pueden haber en situaciones tales en medios desproporcionados de tratamientos que es totalmente lícito, ¿de acuerdo? Luego, la eutanasia voluntaria es con el consentimiento o petición del paciente, y la involuntaria o cacotanasia sería la aplicación de la sedación, cóctel lítico, de forma brusca, no gradual, sin participación del enfermo, a petición de la familia o de un equipo médico, para abolir la conciencia con el único fin de acortar la vida y evitar un fin consciente. Esto respecto a la eutanasia, activa, pasiva, voluntaria o involuntaria. Avanzamos. Suicidio asistido. Sería un apoyo indirecto a la muerte provocada por el propio paciente. Es decir, un apoyo indirecto que el propio paciente efectúa sobre sí. La obstinación o encarnacionamiento terapéutico, que es conocida también con el nombre de distanasia, son medidas diagnósticas o terapéuticas no indicados en fases terminales o uso de medios extraordinarios para alargar la vida en situación de clara agonía. Entonces aquí aparece un criterio ético, que es la proporcionalidad del tratamiento ante una situación que estamos ya al final, en los últimos momentos de la vida, en una clara agonía. Aparece el criterio ético de la proporcionalidad del tratamiento, es decir, dar cuidados normales que todo el enfermo tiene derecho, el uso de analgésicos lícitos, aunque pudieran acortar la vida, y la información del paciente. Podréis a veces también escuchar otra palabra
que está dentro del lenguaje con el que nos movemos, que es la ortotanasia, que surge por sustituir el nombre de eutanasia por la definición de buena muerte. Ortotanasia. Esto se emplea poco. Y luego otros conceptos que necesitamos barajar o abordar, ya que estamos en este tema, es la buena práctica sanitaria o los conocidos cuidados paliativos. Cuidados paliativos, que tienen como objetivos la dignidad y calidad de vida, como principios la atención integral del enfermo y de la familia, y los métodos control de síntomas, soporte emocional, cambio de organización y el empleo de terapias proporcionadas, evitando los dos polos opuestos, tanto el encarnizamiento como el abandono. Por último, un concepto también a tener en cuenta, que es el principio ético del doble efecto. Repito, principio ético del doble efecto. Es decir, que es lícito el empleo de fármacos, morfina y demás, para aliviar el dolor, aunque con ello se pueda acortar la vida de la persona. Es decir, incluso la sedación terminal, aplicada con ciertas premisas, pues sería lícita. La sedación terminal, aplicada en ciertas premisas, aunque se acorte la vida, sería lícita. Bien, estamos ya un poco situados en cada uno de los conceptos que estamos manejando. Hemos hablado de eutanasia, activa, pasiva, voluntaria, involuntaria, el suicidio asistido, la obstinación o encarnizamiento terapéutico, distanasia, ortotanasia, otra forma de llamar a la eutanasia, los cuidados paliativos y el principio de doble efecto. Bien, ¿esto desde cuándo? Porque hemos visto una ley, una propuesta de ley de este mismo año, pero esto, ¿desde cuándo está resonando en el corazón y en la vida del hombre? Vamos a hacer un breve repaso histórico donde nos situamos ante las situaciones incurables hasta llegar a la situación actual. Bien, empezamos diciendo que ya el hombre primitivo, nómada, dice que abandonaba a sus semejantes defectuosos o enfermos porque eran una rémora para su forma de vida, un obstáculo. Con ellos no se puede seguir adelante. Hombre primitivo. Esparta, siglo V al III antes de Cristo. Segundo punto. Se decía que el niño, al nacer, el niño espartano se examinaba por una comisión de ancianos en el Lesge, pórtico. Y si se detectaba una deformidad, se le consideraba una carga para la ciudad y se le llevaba al monte Taygeto, donde se le arrojaba. En Esparta, siglo V, siglo III antes de Cristo. Roma, siglo IV antes de Cristo al siglo III después de Cristo. La Rupes Tarpia era una abrupta pendiente junto a la cima sur de la colina capitolina, junto al Foro de Roma. En la República se utilizó como lugar de ejecución, lanzando desde ella a los mortuori. Y de aquí ya, después del siglo III después de Cristo, damos un salto a la Alemania del siglo XX. Cuartel General, Fundación para el Bienestar y Cuidado Institucional. Era un programa nazi de eutanasia, Acción T4, que duró desde 1969 a 1941, donde 275.000 enfermos fueron eliminados según el Tribunal Militar de Nuremberg. Tras la cancelación oficial del programa T4, a finales del 41 se continuó eliminando discapacitados en muchos hospitales de Alemania. Rusia también siglo XX, tras el desmantelamiento oficial en 1960 del Gulag, Directorio Supremo de los Campos de Concentración de Trabajo, correccionales de trabajo, perdón, surgen nuevas formas de deshacerse de los no deseados. En Chikuska, no sé polaco, o ruso, perdón, manicomios para curar o dejar encerrados hasta que se curaran los disidentes políticos. En Maloleki, campos especiales para menores de edad. Y en Kazajistán, campo 99 para enfermos discapacitados. Y damos ya un salto a la Europa en el siglo XX y siglo XXI. Voy un poco rápido, pero hay mucho lo que hay que decir, ¿de acuerdo?
Entonces nos encontramos ya que en 1993 está legalizada la eutanasia para adultos. En el 2004 se legaliza, atención, la eutanasia infantil y neonatal, obviamente sin consentimiento. Bélgica, 2002, legaliza la eutanasia. La ley no limita el derecho a la eutanasia a los enfermos en fase terminal. Basta con que la enfermedad sea crónica y siempre que el enfermo esté consciente. En el 2014 legaliza la eutanasia infantil. No hay límite de edad, solo con el permiso de los padres. Luxemburgo aprobó en el 2008 la legalización de la eutanasia. Los pacientes entre 16 y 18 años pueden pedir la eutanasia con la aprobación de sus padres o representantes legales. Y en Suiza permite el suicidio asistido desde 1940. De aquí se deriva la existencia de organizaciones que ayuden a extranjeros procedentes de Italia, Francia o España a gestionar sus peticiones para morir dignamente, entre comillas. En Italia y Francia la legislación es similar a la española y la eutanasia en ese momento estaba prohibida. Por último, en Europa, antes de pasar a España y pasando también por Estados Unidos, Alemania y Austria, no se permite la eutanasia activa, pero sí indirectamente o pasiva, como hemos dicho antes. La pasiva es provocar la muerte mediante la omisión deliberada de un cuidado debido o necesario. Siempre y cuando el enfermo haya expresado esa voluntad, se trata de una situación irreversible. Esto es interesante, ¿eh? Que quedaos con las palabras porque luego son muy importantes. Situación irreversible. Nuevos derechos, libertad, muerte digna, buena muerte. Suspendiendo el tratamiento médico. Está reconocido bajo ciertas condiciones en las legislaciones de Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia. Bien, y en Estados Unidos la eutanasia es ilegal, pero en algunos de los estados, como California, Montana, dejan abiertas las puertas a la muerte asistida con pacientes terminales. De la misma manera, en Washington, Oregón, Vermont se contempla el suicidio asistido basándose en el fundamento legal de ese que reconoce el derecho a decidir de las personas. ¿Qué ocurre en España? Bien, aunque la eutanasia o suicidio asistido han sido considerados un delito penal, hasta hace nada, sí que era legal la sedación terminal, también la conocida sedación paliativa. Hablamos de un tratamiento reconocido por la Organización Médica Colegial, OMC, y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, SECPAL, que la engloban dentro del tratamiento de cuidados paliativos. En 2011, estas dos entidades aprobaron una guía clínica que determina que los médicos que aleguen objeción de conciencia para negarse a aplicar la sedación en pacientes en agonía estarán actuando fuera de las buenas prácticas médicas. La sedación es, por tanto, legal y está generalizada en el país. Ayudar a morir, en cambio, se tipifica como delito. Pero ¿qué ocurre? Como hemos visto, a partir de octubre de 2020, que se implantará previsiblemente, si no ocurre nada, en el 2021, España se convertirá en los 4 países de Europa y en el 6º del mundo que permite poner fin a la vida con la intervención de un profesional de la salud en el caso de una enfermedad incurable, grave, crónica o invalidante. ¿Y quién determina que es incurable? ¿Quién determina que es grave? ¿Quién determina que es crónica? ¿Quién dice que es invalidante? ¿De qué forma? ¿Cómo? España tendrá por primera vez en su historia la ley de eutanasia. Si todo sale como lo previsto, esta ley despenalizará y regulará tanto la eutanasia como el suicidio asistido, hasta ahora castigados por diferentes penas que puedan incluir condena de cárcel. Esto es fruto de largos años de lucha, como luego veremos, y reivindicaciones por parte de los defensores. Hay una página web de MD, Derecho a Morir Dignamente, que habla de todo esto. Iba a aconsejarla, pero no os la aconsejo porque induce a error muchas de las afirmaciones que allí se pronuncian. Y aunque no supondría un punto de final al camino, algunos colectivos señalan que la posición de la ley es restrictiva y se podría mejorar. A nivel político se han propuesto alternativas como la mejora de los cuidados paliativos, como veíamos en el vídeo, por organizaciones y también políticos. Pero no es algo
que no sea algo incompatible con la eutanasia. Bien, ¿cómo hemos llegado a España? O sea, ¿qué precede a todo el recorrido hasta llegar a esta situación en la que nos encontramos en España? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Porque yo decía antes que esto ha sido algo que se ha ido combatiendo progresivamente durante largos años de luchas y reivindicaciones. Vale, pues ha habido distintas oleadas. Voy a ir un poco a prisa para aprobar intentos de aprobación de esta ley. Junio de 2004, bien conocida la película Mar Adentro. Gran publicidad, premios, parte del gobierno, presidente, ministros, asociaciones sociales, acude al estreno, apoyado debates de la más media, etc. 22 de febrero de 2007. El Pleno del Congreso rechaza la moción de Izquierda Unida para la regulación de la eutanasia. Ya estaba queriendo tirar hacia adelante. 26 de septiembre de 2007. Bernat Soria, ministro de Sanidad y Consumo, dice que la eutanasia es una asignatura pendiente en la sociedad. 2011. El ministro Rubalcaba, aún no ministro, pero declaraba que la muerte digna será la primera que aprobaré en el Consejo de Ministros. Y estuvo a punto de conseguirse en 2011 para España. Pero la crisis económica adelantó las elecciones y no se llevó al Parlamento. Hemos dicho 2004, 2007, 2007 otra vez, 2011, 2012. Hay una proposición de ley en la que Izquierda Unida propone la despenalización de la llamada muerte digna y sin dolor, tanto para personas que asisten mediante actos necesarios y de cooperación activa a esta muerte sin dolor de otra persona que a petición expresa y libre decida terminar con su vida. Igualmente plantea la regulación del derecho del paciente a decidir libremente sobre su vida. Son todo conceptos que son una locura, pero que se utilizan de una forma tan normal y habitual sin poner nadie ninguna restricción ni ningún comentario. Dice decidir libremente sobre su vida. Una vez informado y teniendo en cuenta la conveniencia de las situaciones eutanásicas, se resuelven en la medida de lo posible en el contexto médico-asistencial. Como no se llevó a cabo a nivel estatal, entonces empezaron a intervenir las autonomías. Primer paso en 2010 Andalucía, 2011 Navarra, 2011 también Aragón, 2015 Canarias, Baleares, 2015 también Galicia, el 2016 País Vasco y 2017 la Comunidad de Madrid. Bien. Esta implantación progresiva de la eutanasia, la legislación de la eutanasia ha seguido en Holanda. De la eutanasia ha seguido en Holanda y en Bélgica, y lo hará también en países que se legalice. En una cosa que podemos llamar la pendiente resbaladiza o plano inclinado, que se hace avanzar aceleradamente en 4 fases. Es decir, cómo evoluciona y se implanta la eutanasia, aunque luego diremos alguna cosa más. Primero, la ley que autoriza eutanasia o suicidio asistido si se dan 3 requisitos: la plena voluntariedad, la enfermedad terminal y padecer dolores insoportables. 2. Se permite la eutanasia no voluntaria, pacientes en coma, recién nacidos con malformaciones, ancianos dementes o enfermos con perturbaciones mentales. 3. Se mantiene la eutanasia se permite la eutanasia o el suicidio asistido en enfermos incurables no terminales o que no están en situación irreversible. Y 4. Se mantiene la eutanasia por motivos de sufrimiento psicológico, por pérdida de la autonomía, dependencia, escasa calidad de vida o sentimiento de ser una carga económica. Esta es la pendiente resbaladiza, que cada vez va abriendo más y más y más las puertas a esta degradación humana, ética y moral. Bien, pues ya tenemos, por una parte, los conceptos básicos, segundo, el recorrido histórico, y vamos a pasar a la respuesta. ¿Cómo responder ante esta cuestión? Nosotros sufrimos, nosotros decidimos. Valoración ética de la eutanasia, primer punto. Hay que decir que la eutanasia es siempre ilícita. Su intención es poner fin a la vida de una persona y sus métodos suministrar sustancias mortales
u omitir terapias normales. Si nos fijamos a nivel de intenciones, es ilícito si la intención es de poner fin a la vida o acelerar la muerte. Podríamos decir que sería lícito si la intención es aliviar el sufrimiento, principio de doble efecto de algunos tratamientos. A nivel de métodos, diríamos que es ilícito suministrar sustancias mortales en dosis letales o omitir terapias normales. Sería lícito omitir tratamientos desproporcionados. Algunas voces autorizadas antes de llegar al magisterio de la Iglesia, que conviene también resaltar. Primero, ante esta respuesta a la eutanasia, juramento hipocrático, que yo creo que nos suena un poco a todos. 400 a.C. A nadie daré una droga mortal, aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. Dice el juramento hipocrático que realizan los médicos. Bueno, o que realizaban los médicos. Declaración de Ginebra, 1943, ratificada en 1994. Dice: velaré con el máximo respeto por la vida humana desde su comienzo, incluso bajo amenaza. Respuesta también. Declaración Universal, tercer punto, Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la resolución de la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948. En su preámbulo dice: reconocemos la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Y en el artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. En cuarto lugar, la Asociación Médica Mundial, en mayo de 2001, dice: reafirma su fuerte creencia en que la eutanasia está en conflicto con los principios básicos de la práctica médica y alienta enérgicamente a todos los médicos para que eviten participar en actos eutanásicos, incluso si sus leyes nacionales los permiten. Una declaración también de la Asociación Médica Mundial sobre la enfermedad terminal dice: éticamente se prohíbe a los médicos ayudar a los pacientes de manera activa a suicidarse. Esto incluye aplicar cualquier tratamiento cuyos beneficios paliativos, en opinión del médico, no justifiquen los efectos adicionales. El médico debe tratar de asegurarse que los recursos psicológicos y espirituales estén disponibles para los pacientes y sus familias, a fin de ayudarlos a tratar la ansiedad, el miedo y la pena asociadas a la enfermedad terminal. Atentos, porque todo esto van generando respuestas que luego veremos. Declaración de la Organización Médica Colegial sobre la Eutanasia, marzo de 1988. Se emplean con frecuencia las expresiones ayuda a morir o muerte digna. Tales expresiones, dice la declaración, son confusas, pues aunque tienen una apariencia aceptable, esconden frecuentemente actitudes contrarias a la ética médica. Nunca puede el médico provocar deliberadamente la muerte. La medicina no está para eso, aunque alguna ley lo permitiera. Jamás el médico podrá usar el poder y las prerrogativas que la sociedad le ha concedido para ejecutar una pena capital. Código deontológico de la OMC, en el artículo 27.2. El médico no deberá emprender o continuar acciones diagnósticas o terapéuticas sin esperanza, inútiles u obstinadas. Ha de tener en cuenta la voluntad explícita del paciente a rechazar el tratamiento para prolongar su vida y morir con dignidad. Y cuando su estado no le permita tomar decisiones, el médico tendrá en consideración y valorará las indicaciones anteriores hechas por el paciente y la opinión de personas vinculadas responsables. En penúltimo lugar, un documento de la ética de la sedación en la agonía de la Comisión Central de Deontología de la OMC dice: no tiene cabida hoy en una medicina verdaderamente humana la incompetencia terapéutica ante el sufrimiento terminal, ya tome la forma de tratamientos inadecuados por dosis insuficientes o excesivas o la del abandono. Y en último lugar, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa,
el 12 del 9 del 2004, dice: no es ético tomar medidas cuya finalidad sea terminar deliberadamente con la vida de un paciente, tanto si son a petición del mismo o de sus familiares como si no. Anima a todos los médicos a no participar en la eutanasia, aunque sea legal en su país o esté despenalizada en determinadas circunstancias. Todo esto hasta el 2004. Hemos hecho un recorrido por distintas fuentes, desde el juramento hipocrático, 400 a.C., hasta esta asamblea parlamentaria en el 2004, que claramente son una defensa a la vida y un rechazo a esta eutanasia, a la implantación de la eutanasia y a cualquier protocolización por parte de la medicina y de aquellos que puedan acompañarla en cualquier situación. Luego tenemos 4 textos muy clarificadores del magisterio de la Iglesia. El primero, lo digo por orden también de importancia, la Evangelium Vitae de 1995, encíclica de Juan Pablo II. Luego, la Carta de los Agentes Sanitarios del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Agentes Sanitarios en 1994. La Iura et Bona de 1980, que es una declaración de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la eutanasia. Y por último, recién salida del horno, esta carta aquí, Samaritanus Bonus, de la Congregación de la Doctrina de la Fe sobre el cuidado de las personas en fases críticas y terminales, escrita el 22 del 9 del 2020, o sea, recién salido este año. ¿Qué dice la Humane Vitae? Perdón, la Evangelium Vitae. Dice lo siguiente: la eliminación directa y voluntaria del ser humano inocente es siempre gravemente inmoral. Nunca puede ser lícita ni como fin ni como medio para un fin bueno. Nada ni nadie puede autorizar la muerte de un ser humano inocente, sea feto o embrión, niño o adulto, anciano, enfermo, incurable o agonizante. Nadie además puede pedir este gesto homicida para sí mismo o para otros, confiados a su responsabilidad, ni puede consentirlo explícitamente o implícitamente. Ninguna autoridad puede legítimamente imponerlo ni permitirlo. Número 57 de la Evangelium Vitae. Y la 66 dice: el suicidio es siempre moralmente inaceptable, igual que el homicidio. El suicidio asistido significa hacerse colaborador y algunas veces autor en primera persona. La eutanasia debe considerarse como una falsa piedad, más aún, como una preocupante perversión de la misma. Falsa piedad, falsa compasión. En efecto, la verdadera compasión hace solidarios con el dolor de los demás y no elimina a la persona, cuyo sufrimiento no se puede soportar. Número 66. Luego la Carta a los Agentes Sanitarios del 1994. Leo algunos puntos en cuanto a los enfermos terminales, porque es muy larga y muy rica, pero no podemos abordarlo todo. Os invito a leerla. Dice: el morir pertenece a la vida como una fase, como su última fase. Por eso debe considerarse como su momento final y ser plenamente respetado. Ayudar a una persona a morir significa ayudarla a vivir intensamente. Todo lo contrario. Ayudar a una persona a morir significa ayudarla a vivir intensamente, la última experiencia de su vida. Vaya, qué cambio, qué luz. Cuando sea factible y el interesado lo desee, concédasele la posibilidad de terminar su vida en familia, acompañado, consolado, ayudado y con la oportuna asistencia sanitaria. Se le debe dar al enfermo el tratamiento médico que contribuye a aliviarle el sufrimiento de morir dentro de los cuidados paliativos o sintomáticos. El primer cuidado que ha de realizarse al lado del agonizante es el de una presencia amorosa. Impresionante. Este es el cuidado paliativo. Esta es la ayuda a morir. Una presencia amorosa. Un estar amoroso. Una entrega, una dedicación, un cuidado.
En el apartado morir con dignidad decía, el derecho a la vida es, en el enfermo terminal, el derecho a morir con toda serenidad, con dignidad humana y cristiana. No es procurarse o hacerse procurar la muerte, ni tampoco evitarla a toda costa. Atentos, tampoco significa evitarla a toda costa. Hay un día que seremos llamados a la casa del Padre. Lo dice la segunda lectura hoy de la misa. La Santa Misa, la escucharéis hoy o mañana, no lo sé. Sino de vivir humana y cristianamente la muerte, porque hay un modo cristiano de vivir la muerte. No es un drama, no es un fin, es el inicio. Juan Pablo II decía que pasamos de vida en minúscula a vida, porque somos ciudadanos, peregrinos, y nuestra patria es el cielo, dirá San Pablo. Y necesitamos prepararnos para ello, como decía el libro del Eclesiastés, del Eclesiástico, perdón. Debe aplicarse el principio de proporcionalidad en el tratamiento, como decíamos al principio. La alimentación y la hidratación, aún artificialmente administradas, son parte de los tratamientos normales que siempre se han de proporcionar al enfermo cuando no resultan gravosos para él. Su indebida suspensión significa una verdadera y propia eutanasia. El uso de analgésicos a los enfermos terminales, dice, es lícito, aunque de estos pueda derivarse en entorpecimiento o menor lucidez mental. O sea, que se pueden suministrar analgésicos a los enfermos terminales, aunque esto conlleve un entorpecimiento o menor lucidez mental. No es necesario, sin motivos graves, privar la conciencia al moribundo, dejándole en una inconsciencia indigna del ser humano. Cuando existe una seria indicación clínica, como son dolores violentos o insoportables, la anestesia es lícita, dice el documento, pero bajo condiciones previas, que el agonizante haya satisfecho o pueda todavía satisfacer sus deberes morales, familiares y religiosos. Es decir, ¿la anestesia es lícita? Sí. Pero si cuando el paciente en cuestión haya satisfecho sus deberes morales, familiares y religiosos. Es decir, se haya podido pedir la unción, por ejemplo, o haya recibido el viático, o se haya podido despedir de la familia. Cuando los motivos proporcionados lo exigen, está permitido utilizar con moderación narcóticos que cambien el dolor, pero también conducen a una muerte más rápida. Es necesario decirle la verdad al moribundo. Forma parte del acompañamiento en la muerte. Existe el derecho de que toda persona esté informada sobre su propio estado. No se puede abandonar a la persona en inocencia en la hora decisiva de su vida. Y en tercer lugar, el documento Jura et Bona de 1980 sobre el valor de la vida humana y sobre la eutanasia dice así: la vida humana es el fundamento de todos los bienes, la fuente y condición necesaria de toda la actividad humana y toda la convivencia social. ¿Esto qué consecuencias tiene? Que nadie pueda atentar, como hemos dicho ya en otras ocasiones, a la vida de un hombre inocente, sin oponerse al amor de Dios hacia él, sin violentar un derecho fundamental, irrenunciable e inalienable, y sin cometer por ello un crimen de extrema gravedad. Llama a este crimen extrema gravedad. En segundo lugar dice, ¿qué consecuencias? Tiene todo hombre el deber de conformar su vida con el designio de Dios. Y en tercer lugar dice, la muerte voluntaria, o sea, el suicidio es por consiguiente tan inaceptable como el homicidio, semejante a una acción que constituye en efecto por parte del hombre el rechazo de la soberanía de Dios y el designio de amor. Y respecto a la eutanasia, dice, leo solo un párrafo, que nada ni nadie puede autorizar la muerte de un humano inocente. Ya lo hemos dicho en las condiciones anteriores. Nadie además puede pedir un gesto homicida para sí mismo o para otros, confiados a su responsabilidad, ni puede consentirlo explícita o explícitamente. Ninguna autoridad legítimamente puede imponerlo. Se trata de un efecto de violación de la ley divina y una ofensa a la divinidad de la persona, a la dignidad de la persona y de un crimen contra la vida, atentado contra la humanidad. Habla de un atentado contra la humanidad.
Dice otro apartado muy interesante que dice, atentos. ¿Por qué? Porque las súplicas de los enfermos muy graves que alguna vez invocan la muerte, las súplicas que los enfermos muy graves en alguna ocasión invocan la muerte, no deben ser entendidas como una verdadera intención eutanásica. Estas son casi siempre peticiones angustiadas de asistencia y de afecto. Algo que no se tiene en cuenta nunca, y más en esta forma de entender la vida. Y por último, la carta Samaritanus Bonus de la Congregación de la Doctrina de la Fe, esta que os acabo de mostrar ahora mismo, todas las afirmaciones van en relación con esto, pero yo voy a subrayar algunos puntos. Vuelve a insistir sobre la vida humana como un don sagrado, especialmente cuando muestra su debilidad y su fragilidad. Es un don sagrado o inviolable. El capítulo 4 habla de los obstáculos culturales que oscurecen el valor sagrado de la vida. Atentos, porque esto es muy interesante. Es decir, culturalmente, ¿qué nos está impidiendo ver claramente el valor inviolable de la vida? Y dice 3. El uso equívoco del concepto muerte digna en relación con la calidad de vida, de acuerdo con una perspectiva antropológica utilitarista que domina el pensamiento actual. Se está utilizando más los conceptos para conseguir un fin. 2. Que oscurece la percepción de la sacralidad de la vida humana. Es una errónea comprensión de la compasión. Es decir, el sentido de la compasión se está entendiendo de una forma deformada, lo que hace que ante el sufrimiento calificado como insoportable se justifique terminar con la vida de un paciente en nombre de la compasión, al afirmar que para no sufrir es mejor morir, como decíamos en el título de la misma ponencia. Y el tercer factor al que hace referencia es que el individualismo creciente que induce a ver a otros como límite y amenaza de la propia libertad. Es decir, el individualismo hace ver al otro como un límite y amenaza de la propia libertad. Ello en particular está en la raíz de que se considera como enfermedad latente a nuestro tiempo, que es la soledad. Y por eso el otro es un enemigo. Luego hace un repaso por el magisterio, este documento de la Iglesia en relación con la eutanasia y el suicidio asistido. Y en el capítulo 5 es toda una reafirmación de la prohibición de la eutanasia y del suicidio asistido. ¿Vale? Ya hemos hablado un poco de esto, de lo que dicen los otros magisterios, lo que dicen otros documentos magisteriales. Dice aquí que es un acto intrínsecamente malo en toda ocasión y circunstancia, por ser grave violación de la ley de Dios, y así lo fundamenta la ley natural, la palabra de Dios, la tradición de la Iglesia y el magisterio. Toda cooperación inmediata con el acto es un pecado grave contra la vida humana. El personal médico y los agentes sanitarios no pueden prestar ninguna práctica de eutanasia, ni siquiera por petición del interesado ni sus familiares. Y desde la perspectiva clínica, afirmar que las súplicas del enfermo muy graves, que alguna vez invocan la muerte, vuelve a repetir aquí, no deben ser atendidas como expresión de una verdadera voluntad de eutanasia, sino casi siempre como situaciones angustiosas de afecto y de necesidad de asistencia. Bien. Sigue hablando de todo esto. Luego habla de la necesidad del documento de promover los cuidados paliativos, que luego explicaremos un poco, porque forman parte del deber de comprender las necesidades del enfermo, necesidades de asistencia y de alivio del dolor, necesidades emotivas, afectivas y espirituales. Es decir, los cuidados paliativos van a resolver aquello que el enfermo necesita en el momento final y último de su vida. La medicina paliativa constituye un instrumento precioso y irrenunciable para acompañar al paciente en las fases más dolorosas, penosas, crónicas y terminales de la enfermedad. Los cuidados paliativos son la experiencia más auténtica de la acción humana cristiana del cuidado, siendo el símbolo tangible del compasivo estar junto al que sufre. Luego habla del sentido del cristiano del dolor. Dice, la técnica no da ninguna respuesta radical al sufrimiento
y no se puede pensar que ésta pueda llegar a eliminarlo de la vida de los hombres. Es decir, ninguna técnica podemos ser tan ingenuos en pensar que puede responder y eliminar el sentido del dolor en los hombres. Una pretensión semejante genera una falsa esperanza, causando una desesperación todavía mayor en el que sufre. Luego habla del papel de la familia y de los lugares donde pueden ser acogidos los enfermos, las terapias analgésicas y la valoración de los estados vegetativos y de mínima conciencia. Habla también del derecho de la objeción de conciencia, que yo tampoco me voy a meter ahí, y porque ya lo hemos comentado. Dice, en donde no está reconocido el derecho a la objeción de conciencia, se puede llegar a una situación de deber, llega a decir el documento, Dice, es necesario que los estados reconozcan la objeción de conciencia en el ámbito médico y sanitario, de acuerdo con los principios de la ley moral natural, y especialmente donde el servicio de la vida interpela a la conciencia humana. Y luego dice además el documento, atentos, porque dice, en donde no está reconocido este derecho de objeción de conciencia, dice, se puede llegar a la situación de deber desobedecer la ley para no añadir injusticia a la injusticia. Como dice la Escritura, obedecer a Dios antes que a los hombres y desobedecer una ley. Así lo dice. La eutanasia habla también en la situación de suicidio asistido en las instituciones católicas y la atención pastoral a los que han solicitado la eutanasia y suicidio asistido. Dice, si una persona, o sea, ¿qué pasa? Eso sobre todo para los sacerdotes que estáis aquí. O sea, ¿qué ocurre cuando alguien que ha solicitado ya la eutanasia, que suele ser, por no decir es irreversible, pide ser atendido? Pues fijaos lo que dice. Dice, ¿qué debe hacer el sacerdote que piden de aquellas personas que han pedido la eutanasia o el suicidio asistido? Dice, con respecto a ello, y si se desea administrar el sacramento de la reconciliación, el confesor, atentos, debe asegurarse que haya contrición, la cual es necesaria para la validez de la absolución. Si no, no se puede dar la absolución. No se podría. ¿Pero usted está arrepentido de lo que ha hecho? Sí. ¿Ha hecho un acto de contrición? Sí. Si no, no le puedo dar la absolución. Y si una persona ha solicitado la eutanasia, ha realizado la elección de un acto gravemente inmoral, por lo que si persevera libremente en él, no estará en disposición para recibir los sacramentos de la penitencia, la unción de enfermos y el viático. Si persevera libremente en él, no podrán recibir los sacramentos, ni la penitencia, ni la unción de enfermos, ni el viático. Esto nos puede asustar un poco, ¿no? Porque tenemos una comprensión un poco desencarnada y pietista de lo que es la caridad, la misericordia, que no puede en ningún momento estar desentendida de la verdad. De la misma manera que acontece cuando un adicto o drogadicto, cocainómano, lo que sea, viene a pedir la confesión, ¿se podría negar la absolución? Claro que sí. ¿Qué? Padre, ¿usted está seguro de eso? Digo, claro que sí. Yo lo he hecho. Y esto que estamos en una ponencia y está gente siguiéndome. ¿Por qué? Porque he preguntado, ¿pero estás arrepentido? ¿Lo volverías a hacer? Y su respuesta ha sido, sí, lo volvería a hacer. No te puedo dar la absolución. Otra cosa sería, mira, yo no querría volverlo a hacer, pero es que es tonta y débil que no sé con lo que me puedo encontrar. Eso es diferente. Pero si no hay una absoluta contrición, no se puede administrar la absolución. Es más, muchas veces el drogadicto, la persona que está metida en todo este follón, utiliza la confesión, un acto de piedad, únicamente para limpiar su conciencia. Atentos. Y esto podía darse también en esta situación. ¿Me seguís, no? ¿Por dónde voy?
Bien. Un paso más. ¿Qué son los cuidados paliativos? Voy a decir varias afirmaciones. Voy bien, os estoy siendo un coñazo. Es que estoy dando mucha información, ¿eh? Lo que pasa es que si no tenéis esta información no os sabéis situar. Luego pasaré a las conclusiones, que son ya más bomba. Los cuidados paliativos, ¿es igual aguanta como sea? ¿Sí o no? No. ¿El enfermo incurable es acabemos ya? No. ¿Es igual a un encarnizamiento terapéutico? No. ¿Qué son los cuidados paliativos? Son programas activos para mantener y mejorar las condiciones de vida a enfermos que no responden a un tratamiento curativo, intentando controlar el dolor, el sufrimiento o otros síntomas para conseguir una buena muerte. No buscan curar, sino aliviar. Cuando la curación ya no es posible, entonces buscan el alivio. Situaciones clínicas finales que nos podemos encontrar: enfermedades incurables, avanzadas, que es curso progresivo hacia la muerte a medio plazo. Enfermedad terminal, es una enfermedad avanzada, progresiva y reversible, con síntomas múltiples, gran impacto emocional, no hay posibilidades razonables de una respuesta de tratamiento y pronóstico conocido y fatal a corto plazo, menos de 6 meses. Y un estado de agonía que ya sabéis lo que es, cerca de la muerte. Actitudes ante los cuidados paliativos: la analgesia, el abandono terapéutico nunca y la abstenencia terapéutica o limitación del esfuerzo terapéutico es lícito. ¿Qué es la analgesia? ¿Qué es lo primero? Pues el objetivo terapéutico es el prioritario en la analgesia. Y aunque se llegue a la sedación terminal o disminución deliberada de la conciencia de una forma gradual para evitar su sufrimiento, insostenible en algunos problemas refractarios, general en fase agónica, participa el enfermo o su familia y se realiza gradualmente, las dosis no son letales y su intencionalidad es controlar los síntomas. La sedación así empleada cumple el criterio de los principios de doble efecto o de mal menor. El abandono terapéutico nunca entra dentro de estos cuidados paliativos. Y la abstinencia terapéutica o limitación del esfuerzo terapéutico es lícito siempre que se respeten las condiciones éticas. Y por último, cuidados proporcionados mínimos que entran dentro de estos cuidados paliativos. Criterios de proporcionalidad en el tratamiento, cuidados normales, uso de analgésicos e información del paciente. Podría desarrollar todo esto, pero yo creo que os cansaría. Si queréis más información, la buscáis o me la pedís. Una breve reflexión antes de pasar a las conclusiones. ¿Qué es el testamento vital o documento de voluntades anticipadas? Bien, pues es un documento en que una persona mayor de edad o menor emancipado con capacidad legal suficiente y libremente manifiesta las instrucciones sobre la actuación médica que debe tenerse en cuenta cuando se encuentre en una situación en la que no pueda expresar libremente su voluntad. Y esto hay personas mayores de mi parroquia que ya lo hacen. ¿Qué límites tiene? Decisiones contrarias al ordenamiento jurídico, instrucciones contrarias a las lex artis, actos médicos contrarios a su enfermedad o juicio de equipo médico que lo asiste. ¿Qué contenido tiene el documento de voluntades anticipadas? Pues la expresión de los objetivos vitales y valores personales, instrucciones sobre el tratamiento médico, designar un representante que será el interlocutor válido, decisión sobre la donación de órganos, el lugar donde sea ser atendido al final de su vida, el deseo de asistencia espiritual y instrucciones sobre su destino del cadáver. ¿Cómo realizar este testamento?
con una escritura ante notario, con 3 testigos mayores de edad, capacidad legal, y 2 de ellos sin relación familiar o económica con el interesado. La eficacia del testamento vital será respetado por los servicios sanitarios y en caso de que surja objeción de conciencia del médico, la Administración pondrá los recursos suficientes para su cumplimiento. Solo sirve si el otorgante no puede manifestar libremente su voluntad. Mientras conserve su capacidad, prevalecerá siempre lo que manifieste sobre lo que conste en el testamento. ¿Y cómo se escribe? Se escribe en un registro centralizado, ¿vale? Hay un registro donde se escribe el testamento. Bien, pues con esto terminamos la tercera parte. Entonces, pasamos ahora, por último, a los argumentos contra la eutanasia. ¿Por qué eutanasia no? 1. Porque la eutanasia es un homicidio. La eutanasia mata. Y ya hemos escuchado en distintos momentos, en distintas situaciones y en determinados contextos de esta charla que nadie puede atentar contra la vida de un hombre inocente sin violar su derecho fundamental, irrenunciable e inalienable. Aunque sea con permiso de la víctima, aunque se ejerza con mayor o menor grado de consentimiento, se está matando. En realidad, la eutanasia es un tipo de homicidio o de suicidio, según cómo se establezca. Y uno se pregunta, ¿la muerte, matar como sistema legal, puede ser la solución a un problema humano? ¿El matar sistemáticamente puede ser una solución a un problema humano? Segundo argumento, la muerte digna es una manipulación del lenguaje. Consciente o inconscientemente lo es. Socapa de rechazar el empecinamiento terapéutico sin expectativa de ninguna mejoría. Lo que se patrocina en realidad es un acto positivo de dar muerte a otro, como si eso mereciese la misma consideración que la de abstenerse de emplear medios irracionales y razonables de prolongar una existencia precaria y dejar que el moribundo pueda vivir lo más dignamente posible su propia muerte cuando éste llegue. Por otra parte, la expresión ayudar a morir es otro ejemplo concreto de la tergiversación del sentido de las palabras, pues no es lo mismo ayudar a morir a alguien que matarlo. Ayudar a morir a alguien es una cosa, matarlo es otra. Se están manipulando las palabras. La eutanasia, en tercer lugar, no es una respuesta adecuada al sufrimiento. La muerte siempre es dolorosa, incluso cuando es programada. El dolor es visible para los demás y para los demás, o en otras ocasiones solo es interno. Lo experimenta la conciencia. La eutanasia no evita el sufrimiento final, solo lo enmascara. El dolor y la muerte, podemos decir, no son obstáculos para la vida, sino dimensiones y fases de ella. Obstáculo para la vida es la actitud de quien se niega a admitir la naturalidad de estos hechos constitutivos de toda vida sobre la tierra. Intentar huir de ellos como si fuesen totalmente evitables hasta el punto de convertir tal huida en valor supremo, esta es la negación de la propia realidad, si se puede llegar puede llegar a ser causa de deshumanización, de deshumanización y de frustración vital. Cuarto, ante la eutanasia no hay vuelta atrás. Una persona puede atravesar un estado de depresión o ser empujada a ella por un entorno durante un cierto tiempo, un mes, 2 o 3. Si en este tiempo solicita que acaben con su vida, lo habrá hecho en unas condiciones en las que no era ella misma. Pero será tarde, ya estará muerto. La ley, si se aprueba, establecerá un periodo entre petición y muerte, demasiado poco para vencer la depresión. Quinto, la eutanasia no es consecuencia de la libertad, sino es una víctima. Está ampliamente documentado que la causa fundamental que impele a buscar la muerte no es la enfermedad terminal o una incapacidad funcional, sino la falta de reconocimiento humano y la soledad. Sentirse un algo que sobra, que es una carga o molestia para su familia, que es ignorado, o bien
que está solo, terriblemente solo. Es esto, sobre todo, lo que crea las condiciones para desear morir. Por eso, no es consecuencia de una libertad, sino que es una víctima. La gran tarea de nuestra sociedad ha de ser de reconstruir el reconocimiento y el acompañamiento. Esa sí que es la actitud humana y no la muerte. Lo legal no es siempre lo justo. Lo que la ley permite, sexto, se acaba convirtiendo en un deber moral que condiciona la sociedad y las mentes. La propia ley influye sobre la persona, estimula a su entorno a escoger la vía de la muerte. Se presupone que hay vidas que no vale la pena que sean vividas. Por eso, lo legal no es siempre lo justo. En séptimo lugar, la eutanasia no aumenta, sino que minimiza la responsabilidad personal. Una persona sin necesidad de ley que permita la eutanasia puede suicidarse sin mucha complicación, pero la ley posibilitará que otros decidan sobre la vida ajena. Por eso no es que aumenta la responsabilidad personal, sino que la disminuye, porque otros decidirán sobre ti. Octavo argumento, la eutanasia no entiende de libertad, porque la eutanasia defiende una idea equivocada de libertad, afirmando que ésta es mayor cuanto más numerosas sean el número de opciones. En realidad, ser libre no es optar por muchas opciones, sino poder optar por opciones buenas. La eutanasia no es una buena opción. La libertad es elegir lo justo, lo bueno, lo verdadero, y tiene como referencia la ley natural inscrita en el corazón de cada hombre. 9. La eutanasia conlleva una discriminación entre ricos y pobres. Podríamos preguntarnos, ¿qué porcentaje de gente rica la utiliza en los países donde ya es legal? Casi nadie. Y no solo eso. Cuando pueden pagárselo, los ricos acuden a hospitales privados que les garanticen buenos cuidados paliativos y que en ningún caso les apliquen la eutanasia. Por ello, acaba siendo una medida que afecta sobre todo a la gente con pocos recursos económicos. 10. El tema de la eutanasia no es cómo ser compasivos, sino cómo proteger a los vulnerables. Tanto los pro-eutanasia como los anti-eutanasia dicen que están contra el sufrimiento extremo. Todos se declaran compasivos. Todos están de acuerdo en combatir el sufrimiento. Pero una ley de eutanasia consiste en matar personas o ayudar a que se maten ellas en el suicidio asistido. ¿De verdad esta ley protege a los vulnerables e impide que se les haga daño y se les mate? Digo yo, también hay que ser compasivos con ellos, con los que nadie protege. Es un tema que afecta a toda la sociedad. No hay que mirar solo el efecto en 1 o 2 años, sino el efecto a largo plazo, con multitud de vulnerables que acabarán muriendo. La verdadera compasión es la solidaridad con los demás y no la eliminación de una persona que sufre. 11. Contra el dolor, ¿qué hacer? Los cuidados paliativos y el acompañamiento, que son la respuesta al sufrimiento, como lo es la construcción de una sociedad más fraterna a medio plazo. Las atenciones paliativas no alargan artificialmente la vida. A veces, como efecto colateral, pueden acortarla algo. Los cuidados paliativos buscan proporcionar una calidad de vida. El gran objetivo humano, cuidados paliativos para todo el que lo necesite. Vivir y morir bien, sin sufrimiento, en compañía. Para esta acción debería hacerse cargo el Estado. 12, que ya estoy terminando. La eutanasia legal fácilmente puede convertirse en un negocio. Detrás, esto es importante, mirad, detrás de cada problema que aborde la bioética se encuentran los intereses económicos. Siempre, al final, está la pasta, el dinero. También detrás de la eutanasia. La eutanasia, una vez legalizada, aparece como complejo entramado de médicos, como un complejo entramado de médicos, personal de enfermería y abogados que se dedican a ella. Es su principal negocio.
El afán de lucro de estas personas presionará inevitablemente para condicionar la tutela de los derechos de los pacientes. Mirad, hay unas organizaciones suizas, Eternal Spirit y Dignitas, que ofrecen servicios a ciudadanos de todo el mundo que precisen la eutanasia con un coste que oscila entre 7.000 y 10.000 euros. Gastos de viaje incluidos. Nembutal, que es un fármaco que se proporciona por Google y vale 565 euros, es un producto que ayuda a morir dignamente. 13. La eutanasia o suicidio asistido deteriora la confianza entre médico y paciente. Y hay que decir que hay personas que han cambiado de país de residencia por no fiarse de las prácticas de ciertos médicos en países eutanasiadores. Hay países donde hay lugares ya residenciales solo para los mayores o pacientes terminales. Y estos se mueven hacia otros países porque saben cómo van a terminar, de parte de sus hijos, incluso de sus seres queridos. La eutanasia, matar al enfermo, es contraria al juramento hipocrático, que desde hace 2000 años que hemos visto caracteriza la profesión y ética médica. Sería una ruptura deontológica brutal que tendrá consecuencias sobre la profesión médica, sobre nosotros y sobre los pacientes. Podemos decir que la eutanasia no es una forma de medicina, sino una forma de homicidio. Si la practica un médico, éste estará negando la medicina. 14. No sería solo eutanasia para terminales ni voluntarios. Rápidamente se podría ampliar. Con eutanasia legal, los enfermos psiquiátricos, dementes, ancianos, recién nacidos discapacitados, se convierten en grupos especialmente vulnerables y sobre los que se puede aplicar esta resolución, como ha ocurrido en estados totalitarios en otras épocas de la historia. Hay un montón de datos aquí que no voy a dar, pero están. 15, nos quedan 5. La eutanasia legal dificulta intervenir en cuidados paliativos y controlar el dolor. Aunque el arsenal médico contra el dolor, la angustia emocional y el miedo es increíblemente grande, aún debe crecer y mejorar y, sobre todo, llegar a más personas. Sin embargo, con la eutanasia legalizada no se invertirá dinero ni recursos en cuidados paliativos, ni en otros muchos campos que afecten al final de la vida. En cambio, mientras está ilegalizada, la sociedad se va forzando a invertir y a esforzarse en estos campos, haciendo avanzar la ciencia y la cobertura médica. 16. La eutanasia legalizada favorece el suicidio. Si no podemos enfadarnos porque nuestra abuela pidió la eutanasia, mis padres o mis hijos tampoco tienen derecho por qué enfadarse o sentirse dañados si yo decido suicidarme a pesar de estar sano. Simplemente entenderé que algunos suicidios están bien, tan bien que hasta los médicos lo apoyan y los políticos lo alaban. Ese es el mensaje que transmite la eutanasia, especialmente a muchos jóvenes y personas que piensan en el suicidio. Y los hay y muchos, que a lo mejor algunos estáis aquí o estáis escuchando. Y 17. La eutanasia no es la solicitud de personas libres, por personas libres, sino casi siempre por personas deprimidas, mentalmente o emocionalmente trastornadas. Hemos dicho ya antes, la eutanasia se basa en un deseo de morir, un deseo suicida, y a menudo, y quizá casi siempre, va ligado a una depresión que causa pensamientos suicidas. Por tanto, la solución no es matar al enfermo, aunque lo pida, sino tratar la depresión. Hay numerosos estudios que muestran que cuando se trata de depresión, los que lo piden a eutanasia en países donde es legal, la inmensa mayoría cambian de opinión y dejan de pedirla cuando se trata de la depresión, suponiendo que lo hayan matado antes, porque como vemos, no hay ninguna objeción de que un psiquiatra examine el caso. 18. La eutanasia da demasiado poder al Estado. Los abusos con la eutanasia legal casi no pueden controlar si los cometen particulares,
pero serán aún más incontrolables si los comete el Estado o los defiende el Estado. Una máquina ciega al dolor individual y muy difícil de parar. Cuando das poder al Estado para matar enfermos vulnerables, es muy difícil controlar cuántos y cómo los elimina. ¿A causa no nos suena esto de la pandemia? Limitar su aplicación, impedir que quieran ampliarlo más y más a personas molestas que son eliminables. Y termino ya prácticamente. La eutanasia no es una cosa solo de católicos. De hecho, los líderes religiosos en Portugal, judíos, musulmanes, católicos, hindúes y budistas, en el 2018 firmaron una declaración para mostrar su oposición a la legalización de la eutanasia, que señalaba que el sufrimiento en el fin de la vida para cada persona es un desafío espiritual y un desafío también para la sociedad. Dicen todos los que firmaban estos líderes religiosos, decían, tanto judíos, musulmanes, católicos, hindúes y budistas, decían, asumimos que todo el sufrimiento evitable debe ser evitado y por eso estamos contentos porque el desarrollo de las ciencias médicas y farmacológicas han alcanzado tal nivel de desarrollo que permite un eficaz alivio del dolor y promoción del bienestar. Y todos ellos están de acuerdo en afirmar que la vida humana es inviolable hasta la muerte y están en contra de la muerte asistida en cualquiera de sus formas, sea suicidio asistido o eutanasia. Y por último, ir en contra de la eutanasia no conlleva que una parte de la sociedad, pretende imponer a otra su propia moral o religión. La defensa de la dignidad de la persona y de sus derechos, incluido el primero de ellos, que es el derecho a la vida, ha de ser primigenio en la sociedad y el Estado, pues de lo contrario la institucionalización por la sociedad del poder público y otros instrumentos de como el derecho, no sería más que la expresión de violencia al servicio de la pura fuerza. Defender la vida frente a la eutanasia, como el aborto provocado, no es una postura religiosa, sino humanista. O no solo religiosa, sino humanista. Aunque a ella puedan coadyuvar motivos religiosos, como en el caso de los creyentes. Vemos un vídeo y terminamos.